Iba un poco justa de tiempo y miraba nerviosa su elegante reloj de pulsera. No quería llegar tarde. Podría ser fatal. Tanto tiempo estudiando para el examen y un fallo como ese podría dar al traste con todo el trabajo hecho durante esos 4 años. Y eso que ya tenía la experiencia de la última convocatoria. Pero siempre hay algo que se puede escapar. Las cosas del tráfico de las grandes ciudades. La gente iba y venía tan excitada como ella. Mucha competencia, pensó para sí. Se detuvo un momento delante de un cartel informativo de la facultad para localizar el aula donde se realizaba la prueba. Decidió que era más práctico invertir un minuto de tiempo que estar dando paseos de arriba abajo como pollo sin cabeza por todo ese gigantesco edificio. Respiró profundamente para autoinfundirse calma, concentrarse y buscar. Aula 6, localizada. Se encontraba cerca, así que se dirigió a paso ligero a su destino. Llegó justo a tiempo, cuando uno de los funcionarios que estaba dentro del aula salió al pasillo y comenzó a llamar por orden alfabético a los opositores. Todos le mostraban de inmediato su documento de identidad. Se les daba paso al interior de la clase y eran inmediatamente posicionados en esos incomodísimos asientos de madera que suele haber en casi todas las universidades. En el silencio de aquel destartalado pasillo, por fin sonó su nombre. De Haro Ayamonte Ruiz de Tejada, Victoria Eugenia. Con su DNI en la mano, caminó hacia el funcionario, que la miró con cierta sorpresa por encima de las gafas. Aunque la edad ya se le iba notando, seguía siendo una mujer imponente. Rezumaba clase, elegancia, distinción, ataviada con un vestido negro que dejaba en evidencia las finas curvas de su figura, subida en sus bonitos zapatos de tacón y engalanada con delicadas perlas. Toda una mujer de alta cuna que hacía gala de sus ilustres apellidos. Como todos somos iguales, o eso dice la Constitución española, recibió el mismo trato que el resto de sus compañeros de oposición y fue acomodada en el asiento correspondiente, a la espera de que diera inicio la tan temida y esperada prueba. Llegó el momento de repartir tanto cuadernos de examen como hojas para las respuestas. Todo listo para empezar. Y Victoria, aunque muy nerviosa, estaba preparada para arrasar y conseguir el puesto número 1. Para eso había estado tanto tiempo estudiando. Los 3 funcionarios allí presentes, encargados del buen desarrollo de la prueba, dieron una serie de instrucciones generales para todos los opositores. Tienen ustedes 3 horas. Por favor, tengan en cuenta que solo podrán ir al baño durante la primera media hora una vez comenzado el examen. Después no podrán salir bajo ningún concepto hasta que lleguemos a los últimos 30 minutos. Las visitas al aseo serán siempre individuales y, por supuesto, irán acompañados de uno de nosotros. Si nadie tiene ninguna duda, comenzamos ya. Nadie objetó nada, así que deseando buena suerte a todos, se dio permiso para que los aspirantes comenzaran. Tenían 180 minutos por delante para contestar las 100 preguntas de rigor. Muy emocionada, Victoria reconocía de inmediato cada una de las respuestas correctas. Ni un ápice de duda por el momento. No quería adelantar acontecimientos, pero sentía que hasta lo estaba disfrutando. Tantas horas delante del ordenador, de los libros, de los apuntes, de nadar entre papeles, de sentir esa sensación de agobio, soledad y hastío, al fin parecía que iban a dar sus frutos. Concentrada en su labor, se dio cuenta de que ya había alcanzado la pregunta 75. Todo iba a la perfección, hasta que... ¡ay! Sintió un ligero pinchazo en el vientre, un poco más abajo del ombligo. Una ligera molestia por los nervios, pensó sin hacer demasiado caso, y continuó con el examen. Pero ese suave dolorcillo comenzó muy despacio a acentuarse más y más, hasta convertirse en un retortijón de los buenos, de esos que hacen que te encojas y te arrugues igual que un plástico al que le prende fuego. Victoria miró el reloj. Aprovechando que iba muy bien de tiempo, soltó el bolígrafo y se puso derecha para respirar profundamente. Esperó tranquila un minutito para ver si eso que tenía en las tripas se calmaba solo. Pero no fue así. No tuvo más remedio que encogerse otra vez hacia adelante en un intento desesperado de mitigar el dolor. Por si fuera poco,
Algo por la zona afectada empezó a hacer un ruido intenso, como a burbujear, y de forma tan evidente que sus compañeros, especialmente los más próximos, se dieron cuenta, lo que provocó alguna risilla burlona. Un sudor frío y una importante sensación de vergüenza se apoderaron de Victoria, y por más que lo intentaba, no encontraba una postura adecuada para calmar las punzadas que sentía en las tripas. No sabía qué era peor, si el dolor de los retortijones o las risillas de los compañeros. No podía soportarlo más. Tenía que ir al baño o se produciría una catástrofe altamente embarazosa. El funcionario, que antes estaba en la puerta comprobando la identidad de los opositores, notó que algo ocurría. Disimuladamente se paseó por el aula para que pareciera que simplemente estaba haciendo su trabajo, hasta que llegó donde estaba aquella elegante señora. Con discreción se inclinó hacia la mujer y le preguntó en voz baja: ¿Se encuentra usted bien? Victoria no sabía qué ni cómo decírselo. Empapada en sudor, sentía cómo su vientre se hinchaba como un globo por los gases acumulados. Verá, caballero, tengo una urgente necesidad de ir al baño. No puedo dejarla ir, señora. Si sale del aula, no tendré más remedio que expulsarla del examen. Son las normas. Por favor, gimió la mujer con una sonrisa más que forzada. Créame que es muy urgente. El funcionario, viendo el apuro de Victoria y seguro del problema que podría acarrear saltarse las normas delante de tantas personas, todos ellos abogados, ilustradísimos en todo tipo de ordenamiento jurídico, solo tenía la posibilidad de ayudarla señalándole el tiempo que quedaba para que pudiera hacer uso de su derecho de ir al baño. Así que miró la hora y avisó a la mujer: Aguante un poco, por favor. En 15 minutos podrá salir sin problema, pero tiene que esperar ese tiempo. ¿Podrá hacerlo? No lo sé, respondió ella en voz baja, muy angustiada por el dolor y la situación. Me da mucha vergüenza, pero si no me permite ir al aseo, vamos a tener todos un problema muy desagradable, especialmente yo. Tenga la bondad de esperar un poco, no se preocupe, yo estaré pendiente del tiempo y en cuanto pasen esos 15 minutos, le diré a una de mis compañeras que la acompañe al aseo de señora. Si no, no tendré más remedio que expulsarla, y sería una pena con lo que cuesta sacar una plaza. Victoria, sudorosa y angustiadísima, asintió resignada. ¿Qué otra solución le quedaba? Aceptó las indicaciones del funcionario y rezó para que llegara pronto el momento de poder salir al baño. No tuvo más remedio que esperar inclinada sobre el pupitre, con los brazos cruzados sobre su barriga. Pero el tiempo parecía que se estaba riendo de ella. Le dolía cada segundo que marcaba su reloj de pulsera colocado sobre su mesa. No podía hacer nada, era imposible leer y concentrarse con esos retortijones insoportables. Corría el riesgo de equivocarse y sabía que cada equivocación no solo no le sumaba puntos, sino que encima le restaba. Putas oposiciones. Aquel caballero se acercó a sus compañeras, a las que en voz baja puso al corriente de la situación de Victoria y Eugenia. Una de ellas no pudo evitar que se le escapara una risita, que intentó disimular dándose la vuelta y mirar hacia la pared. ¡Japuta la tía! No te diera a ti un dolor de estos, cabrona, pensó Victoria dejando a un lado su habitual educación. Lógico, porque cualquier persona en su lugar se habría cagado en los familiares de la funcionaria. Literalmente, además. Respiraba hondo con los ojos cerrados, a la espera de que pasara el tiempo, los retortijones o los dos a la vez, hasta que notó la presencia de alguien a su lado. Era una de las funcionarias, que se aproximó a ella para decirle algo en voz muy baja. Queda un minuto para que pueda salir, pero vamos a hacer la vista gorda dadas las circunstancias. ¿Quiere acompañarme al baño? Antes de terminar la frase, Victoria ya se había levantado de un ruidoso salto, dejándolo todo como estaba encima de la mesa. Corrió dando taconazos hacia el fondo de la sala del examen hasta salir de ella. Cruzó el pasillo y entró como alma que lleva el diablo por la puerta de enfrente del aula, donde estaba el aseo de señora, y cerró de un sonoro portazo el cubículo del. A toda prisa se subió el vestido por encima del ombligo y se bajó la ropa interior hasta los tobillos. Fue entonces cuando tuvieron lugar unos intensos fuegos artificiales, tan atronadores que ríase usted de las fallas de Valencia.
y tras ello se escucharon las irremediables risas de sus compañeros de examen. También era mala suerte que el baño de señoras se ubicara a un par de metros del aula. El silencio sepulcral que reinaba en toda la facultad y el maravilloso eco del que se disfrutaba en todo el edificio no ayudaron mucho a camuflar el estruendo. ¡Ay, señor, qué vergüenza!, pensó Victoria. Inevitablemente continuaba aplicando el gotelé al inodoro y se seguían escuchando mezcladas las risas y los truenos. Después de haber soltado todo el lastre necesario, se sintió muchísimo más aliviada. Así que, una vez que pareció finalizar la tormenta, se dispuso a realizar la correspondiente labor de limpieza. Vaya por Dios. Como suele pasar en este tipo de emergencias, no había papel. Victoria quería llorar, quería morirse, quería gritar, pero sobre todo quería papel. Le horrorizaba la idea de pedirle a la funcionaria que la había acompañado hasta el baño que le pasara papel higiénico de otro de los cubículos. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Y el tiempo apremiaba, tenía que terminar el examen. Así que, sin pensarlo mucho más, entreabrió la puerta y sacó la cabecilla para hablar con la funcionaria, que le esperaba apoyada en el quicio de la puerta para evitar el delicado aroma que impregnaba el ambiente. Perdone, tengo un problema. No hay papel. ¿Podría mirar si hay en alguno de los compartimentos y pasármelo? La funcionaria, apiadándose de Victoria, comprobó uno a uno todos los cubículos del aseo, pero como era de esperar, ni rastro de papel higiénico. Pues no hay papel, informó la funcionaria. ¿Que no hay papel?, preguntó Victoria angustiada. Pues no hay. ¿Y qué hago? Tengo que terminar el examen. ¿No podría mirar en los aseos de caballero a ver si hay papel en alguno? No, lo siento, pero no puedo dejarla sola, respondió la funcionaria, que se encogía de hombros. ¿Pero en serio cree usted que estoy en situación de copiarme? Por favor, un poco de consideración. Ya lo sé, señora, pero son las normas. ¿Qué quiere usted que haga? No puedo dejarla sola, y en el aula tiene que haber como mínimo 2 personas. Mis compañeros tampoco pueden salir mientras yo esté aquí. Lo único que se me ocurre es preguntar a ver si alguno de sus compañeros tuviera por casualidad pañuelos de papel. No le hubiera parecido mala idea si esto no le estuviera pasando a ella. Pero como la cruda realidad era la que mandaba, Victoria no vio otra solución. Así que intentó ignorar la vergüenza que estaba pasando y accedió a la propuesta. Desde su posición y dada la proximidad al lugar del examen, escuchó con toda claridad tanto la discreta pregunta a viva voz de la funcionaria como la carcajada colectiva de sus compañeros. Pensó que probablemente pocos aprobarían la difícil prueba a la que se estaban enfrentando, pero desde luego se lo estaban pasando pipa a su costa. Tuvo la esperanza de que algún día ella también se reiría de todo lo que estaba viviendo, pero evidentemente aún faltaba mucho para eso. No hay papel, lo siento, dijo la funcionaria desde la entrada del aseo. Victoria volvió a sacar la cabeza fuera del cubículo con los ojos abiertos como platos por la respuesta de su fiel guardiana. ¿Nadie tiene papel? ¿Y yo qué hago ahora?, preguntó la mujer angustiada con las bragas aún por debajo de las rodillas y el vestido remangado por la cintura. ¿Cómo me limpio? ¿Y cómo termino el examen? Desde la puerta, la funcionaria se seguía encogiendo de hombros y lavándose las manos. Comprendía la situación, pero no se le ocurría qué podía hacer. Victoria trató de tranquilizarse un momento y razonó. La prioridad era terminar el examen, y una vez hecho este ridículo tan espantoso, ¿qué más daba todo ya? Pues a grandes males, grandes remedios. Tomó una decisión drástica. Le pidió a la mujer que la vigilaba que se metiera en el interior del aseo y sujetara la puerta desde dentro para que nadie entrara. Así lo hizo la funcionaria. Por favor, no me tenga en cuenta lo que voy a hacer. Es una medida desesperada, advirtió Victoria. Y dicho esto, caminando a paso de pingüino, salió del cubículo hasta alcanzar la línea de los lavabos y abrió un grifo. Buscó jabón, pero como era de esperar, tampoco había. Así que debía apañarse con lo que salía del grifo, que ya en esta situación era todo un triunfo que hubiera agua. La operación a realizar fue sencilla. Colocó como pudo sus posaderas encima del borde del lavabo,
Mientras seguía manteniendo su ropa interior por debajo de las rodillas y sostenía con su mano izquierda su vestido a la altura de la cintura, usó su mano derecha desnuda a modo de papel higiénico para limpiarse como podía, y a continuación la ponía debajo del agua corriente para deshacerse de todo lo que había recogido. Repitió la operación una y otra vez hasta que le pareció que todo estaba lo suficientemente limpio para volver a subirse a las bragas y acomodarse el vestido. Muy digna ella, volvió al inodoro para tirar de la cisterna y soltó un ¡ea, listo!, a la par que se dirigía con las piernas empapadas hacia la puerta que la atónita funcionaria seguía sujetando. Las dos entraron de nuevo en el aula y las risas por lo bajini no se hicieron esperar. Victoria, con la elegancia que le caracterizaba, caminó altiva hacia su asiento e, ignorando la mofa de los demás, se apresuró a terminar su examen. Con calma, muy concentrada, retomó la prueba como si nada hubiera pasado. Se jugaba mucho, así que más le valía olvidar durante un rato aquel incidente. Llegado el momento, el funcionario anunció el final del tiempo, justo cuando ella anotaba la respuesta de la última pregunta. No tuvo tiempo de repasar nada, pero estaba segura de lo que había hecho. Al fin pudo respirar tranquila. Todos permanecían aún sentados para que los encargados del aula realizaran la siguiente operación. Consistía en separar el original, que guardaban los funcionarios, de la copia que se llevaba el correspondiente opositor. Fueron uno por uno, recogiendo las hojas de los opositores que estaban delante, detrás, a la derecha y a la izquierda de ella. Sus compañeros iban abandonando el aula ordenadamente, pero porque no venían a por su examen. Todos se habían marchado ya menos ella, que permanecía allí sola con los 3 funcionarios, que se ocupaban de guardar los documentos recogidos en sobres. ¿Pero qué pasa ahora?, se preguntó. Oigan, ¿no se llevan mi examen? Me gustaría marcharme, dijo en voz alta. Aquellas personas la miraron en silencio, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Y en unos segundos, Victoria, estupefacta, contempló cómo los 3 se pusieron a discutir sobre quién mandaba allí y quién tenía que ir a por la hoja. Entonces cayó en la cuenta. Era más que obvio que la funcionaria que la acompañó había puesto al corriente a sus compañeros sobre lo que había sucedido en el baño. Y claro, ninguno estaba dispuesto a tocar el examen de Victoria tras el episodio. Es lo que me faltaba ya, que estos capullos no quieran tocar mi examen. Y muy digna, loca por zanjar toda la aventura, a la vista de los señores funcionarios, separó ella misma la copia, que guardó en su bolso, y dejó el original encima de la mesa, no sin antes, con una evidente sorna, manosear a conciencia con ambas manos la hoja que debían recoger los allí presentes. Aquí les dejo el original bien colocado y estirado. Cuando ustedes vean, lo recogen. Que tengan buenas tardes. Y echándose el bolso al hombro con altanería, se marchó de la facultad con su elegante caminar. No quería volver a recordar aquel lamentable incidente en todo lo que le quedaba de vida. Con un poco de suerte, en unos días nadie la recordaría, ni a ella ni a todo lo ocurrido. Un mes después, la feliz noticia llegó en forma de boletín oficial del Estado. Había aprobado con la 3ª nota más alta de todo el país. Y tras hacer los trámites oportunos y tomar posesión de su plaza, llegó su primer día de trabajo. A las 8 menos 10 de la mañana se personó en el juzgado de instrucción que le correspondía. Gracias a las instrucciones del personal de seguridad, encontró la entrada de su flamante lugar de trabajo. Y al abrir la puerta, se los encontró de frente. Los 3 funcionarios del día de su cagada, que se miraron entre ellos al verla entrar. En el rostro de Victoria se dibujaron todos los colores del arco iris, mientras pensaba: tierra, trágame.